Son de esas cosas que uno cree que ha explicado, pero no. En estos 2 años no he explicado lo que vamos a ver a continuación en este video. Vamos a trabajar con simetría. Esto se hace a través de un efecto de trayecto que no está tan a la mano, pero esta función es bastante importante. Así que pasemos a Inkscape y empecemos a mirar cómo trabajar con simetría. Para eso vamos a tratar de componer. Voy a utilizar la herramienta de lápiz que está por acá. Y antes de empezar a dibujar, quiero aclarar que aquí tenemos esta función que se llama una simplificación interactiva basada en LPE, o sea, quiere decir que a cada trazo que generemos se le va a generar un efecto de trayecto, el cual hay que tener muy en cuenta cuando vayamos a hacer futuros cambios sobre los trazos. Solo lo quería mencionar. Y por otra parte, pues vamos a hacer un dibujo un poco cliché aquí en YouTube, que es dibujar una mariposa. Entonces voy a empezar como con el ala, un poquito de esta manera. La simplificación que estamos utilizando en este caso, pues nos ayuda a generar unos trazos más ligeros, como lo ves en pantalla. Tal vez hagamos esto, hagámosle como una primera parte del cuerpo, tal vez divido en dos, y voy a dibujar solo la mitad, por decirlo de esta manera. Dibujémosle aquí que tal vez tenga una antenita. Vamos a acercarnos, lo hago muy rápido, solo para mostrar el ejemplo. Dibujemos un poco más de vectores por acá para poder ejemplificar mejor. Entonces paso nuevamente a la herramienta de lápiz. Lo puedo hacer seleccionando la herramienta de lápiz o el atajo de tecla P. Tal vez hagamos este dibujo por acá para cerrar. Con estos trazos vamos a completar el dibujo total, y lo que podemos hacer es, primero, teniendo en cuenta esa simplificación que estamos haciendo al momento de dibujar, que estamos aquí aplicándole básicamente algo basado en LPE, un efecto de trayecto. Entonces yo los puedo seleccionar, pasar a la herramienta de selección y decirle trayecto, objeto a trayecto, para tener trazos más simplificados para cuando ya pasemos al efecto de la simetría. Vamos a seleccionar uno de esos trazos muy rápidamente, nos vamos a ir a trayecto, le vamos a decir efectos de trayecto, va a aparecer este menú de aquí al lado. Entonces vamos a abrir este menú de acá. En el apartado de generar vamos a encontrar aquí simetría. Al tener la simetría aparece el completo del trazo al otro lado de una vez, y tenemos unas opciones básicas que vamos a empezar a entender. El primer modo que aparece es la línea de reflejo libremente definida, es decir, lo más cercano que tengamos el primer trazo se va a generar una línea de reflejo como el espejo, porque es una simetría de espejo justamente, y de ahí para allá va a generar el clon que va a estar de manera invertida y de manera simétrica. Si pasamos a la herramienta de edición de nodos, aquí vamos a ver esta línea con estos tres nodos, y es donde nosotros podemos hacer el ajuste de qué tan separado queremos nosotros el punto de unión o el reflejo del espejo. Estos modos de reflejo los podemos variar de distintas formas, porque acá tenemos unas opciones. Podemos hacer un centro de página horizontal, en este caso se nos fue hacia abajo, centro de página vertical. Entonces estamos pensando en el total de la página, y de ahí para allá una coordenada X que es muy similar a la línea de reflejo libremente definida. Una coordenada Y, pues en el caso de que hagamos unos reflejos de manera horizontal, muy similar a la anterior, al vertical y al horizontal. Vamos a dejarlo línea de reflejo predefinida. Entonces vamos a darle control Z. Vamos a volver acá a la línea de reflejo libremente definida. Yo utilizo esta porque cada reflejo va a tener su propia línea de reflejo. Ahora bien, si yo quisiera reflejar todo el conjunto de formas que tenemos, o sea, todo lo que dibujamos al principio, la opción sería combinar todos los trazos, pero en este caso prefiero reflejar trazo por trazo para poder tener mayor control sobre lo que quiero hacer, y posiblemente más adelante sí pueda hacer una combinación de trazo cuando mejore todas las formas y todos los puntos de nodos de los trazos. Entonces, ya teniendo aplicado el efecto de trayecto, yo puedo volver a la herramienta de edición de nodos y empezar a editar los nodos de tal forma, y todo empieza a fluir. Así funciona la simetría. Si no la conocías, pues la podemos hacer de esta forma. Ahora bien, si yo agrupo un par de objetos más, digamos que toda esta zona de la antena de la mariposa, la podemos juntar con el otro vector. Vamos a darle agrupar, pero cuando editemos el efecto de trayecto no va a pasar nada absolutamente con lo que está sucediendo. Como lo dije hace un rato, vamos a desagrupar este objeto. Si nosotros generamos una combinación entre dos vectores, entonces nos iríamos a trayecto y le diríamos combinar. El efecto de trayecto de simetría desaparece. Tendríamos que volver a aplicar este efecto de trayecto, pero como teníamos un trazo que generamos bajo la simplificación, que es otro efecto de trayecto, entonces vamos a quitarle la simplificación,
Ya lo tenemos más listo. Vamos a escoger nuestro objeto o nuestro conjunto de trazos que hemos combinado en uno solo. Entonces, esto ya es una combinación de trazos. Y vamos a aplicar nuevamente el efecto de simetría. Y aquí ya nos aparece. Entonces, las modificaciones que haga en cualquier parte de esa combinación van a estar aplicadas al clon o al espejo que tenemos al otro lado. Muy sencillo de usar este efecto y los resultados son pues bastante rápidos por un lado y por el otro lado pues tiene una serie de ajustes que nos da la posibilidad de hacer todo de una manera muy fácil. Al alargar líneas, digamos que tenemos esta línea acá y la quisiera alargar justamente no con el lápiz sino con la herramienta de dibujar líneas, curvas o Bézier. Entonces yo tengo seleccionada la línea, estoy en la herramienta de edición de nodos, paso a la herramienta de pluma o dibujar líneas, curvas y Bézier, y si le agrego más líneas al mismo trazo, más puntos, más nodos, más vectores, pues se van a ver igualmente reflejados en el trazo que hemos creado. Entonces podemos empezar por una sola línea y con un solo trazo podríamos generar todo un objeto simétrico, es decir, todo un dibujo desde un solo trazo, que esa es una de las opciones que nos permite este efecto, teniendo en cuenta cómo estamos empezando a alargar las líneas, y aquí ya lo veríamos de esta manera. Ahora vamos a ver cómo podemos combinar el efecto de simetría con el efecto de Power Stroke. De esta forma podemos tener unos trazos mucho más complejos y mucho más robustos. Pero antes de continuar, recuerda pulsar el botón de suscripción, activar las notificaciones y de esta forma estarás al tanto de más tutoriales y nuevos videos. Quiero hacer esta combinación de efectos porque quiero que lo tengas en cuenta porque hay un par de truquitos para que funcionen de manera satisfactoria según lo que queremos hacer. Entonces voy a seleccionar algún otro objeto de los trazos que generamos para hacer nuestra mariposa. Entonces tiene la simplificación, se la vamos a quitar acá y le vamos a agregar la simetría, pero apareció por acá. Entonces tenemos por defecto la línea de reflejo libremente definida. Pasamos a la herramienta de edición de nodos aquí abajo o el atajo de tecla F2 y voy a separar porque calculo que esta mariposa va a tener el ala a estas alturas. Es un ejemplo. Si yo agrego aquí mismo el efecto de Power Stroke, que está acá arriba, y paso a la herramienta edición de nodos y busco la manera de ensanchar ese trazo, que es lo que nos hace el efecto de Power Stroke, vamos a ver que no se ve aplicado ni reflejado en nuestro espejo de la simetría. Para que funcione, tenemos aquí los órdenes de los efectos de trayecto. Voy a agarrarlo y voy a subirlo, pero aún no se ha aplicado. Volvemos a la herramienta edición de nodos y vemos que no se aplican. Para eso, entonces tenemos dos opciones. Vamos a quitar el Power Stroke. Vamos a agregarlo como debe ser. Vamos a seleccionar nuestro objeto de simetría, pero antes hay un par de nodos que no me gustan. Tengo la simetría de espejo justamente ya aplicada. Agrego el Power Stroke y antes de hacer alguna modificación con la herramienta de edición de nodos, o sea, es decir, de ensanchar ese trazo, voy a llevar el Power Stroke arriba, arrastrando con esta manita de estos puntos, acá por encima de la simetría. Ahora bien, paso a la herramienta de edición de nodos y ahora sí puedo ensanchar el trazo a discreción o a gusto propio y va a quedar aplicado y tenemos combinado ya dos efectos de trayecto sobre un solo trazo donde nos está generando las formas. Para recapitular, selecciono uno de los trazos que tengo, en este caso los hice con este modo de simplificación con la herramienta de lápiz, la voy a borrar, voy a seleccionar la herramienta de simetría, aunque podría hacerlo en este caso de una vez seleccionando el Power Stroke, aplicando el Power Stroke de una vez a la figura y luego nuevamente aplicar la simetría. Si yo quiero hacer cambios en el Power Stroke, estando aquí seleccionado, tengo que tomarlo, abrirlo para poder hacer cambios en el Power Stroke, se van a ver reflejados en la simetría. Entonces, para tener en cuenta, ¿podemos combinar simetría con otros efectos de trayecto? Sí, pero la simetría tiene que ser lo último, casi que lo cosmético. Entonces, si vamos a aplicar simetría más Power Stroke, lo debemos hacer de la siguiente forma. Tenemos el trazo, aplicamos el Power Stroke y luego la simetría. Si hemos aplicado al trazo la simetría, llevamos el Power Stroke por encima de la simetría, como aparece en pantalla, pero no aplicamos el grosor del trazo, es decir, no empezamos a trabajar con el Power Stroke
hasta que este esté por encima de la simetría. Muy sencillo, pero pues ya tenemos la manera de poderlo hacer. Espero este contenido haya sido de gran utilidad. Puedes aplicar inmediatamente lo aprendido acá. Si tienes dudas o deseas ver algún tema en específico, déjame tu aporte en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, activar las notificaciones y dejarme un me gusta. Nos vemos en el próximo video.